Hola de nuevo. Continuamos con la parte 2 sobre las etapas de una revisión sistemática. Aquí hablaremos sobre las bases de datos, es decir, dónde podemos encontrar toda la información, también lo que es la literatura gris, cómo podemos diseñar una estrategia de búsqueda que sea eficaz y, por supuesto, hablaremos de los indicadores booleanos. En primer lugar, y después de la parte 1, después de elegir todos esos criterios de inclusión y exclusión, lo que haremos será definir cómo queremos buscar la información. Ahora ya sabemos lo que queremos buscar, pero tenemos que definir cómo lo vamos a hacer. Normalmente, en las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, siempre vamos a tener una búsqueda electrónica y una manual. Respecto a la búsqueda electrónica, lo que debemos hacer es que dos de esos tres investigadores, al menos, o más que puede haber en una revisión, buscarán de forma independiente en las bases de datos electrónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que los investigadores no van a quedar para tomar un café y buscar a la vez en la misma base de datos con el mismo ordenador esa información. Porque efectivamente el hecho de que los autores y los investigadores busquen la misma información por separado y después puedan hacer un consenso o puedan poner a juntar toda esa información, lo que nos va a dar es una idea y, por supuesto, un análisis de cómo esos investigadores están bien o no calibrados. Y eso es uno de los resultados más de una revisión sistemática. Así que, una vez que hemos decidido que buscaremos de forma electrónica, debemos evidentemente saber en qué bases de datos queremos buscar esa información. Y, por supuesto, deberemos diseñar una estrategia de búsqueda. Normalmente, cuando hablamos de estrategia de búsqueda, nos referimos a esta ecuación, que no hay números, pero sí hay palabras, en la que vamos a copiar, pegar en esta barra de buscador de las bases de datos electrónicas, solo vamos a dar al Enter una sola vez y entonces de todo el listado de artículos que nos vayan emergiendo, nosotros seremos los que vayamos seleccionando la literatura en base a los criterios de selección que hemos predefinido. Pero esto es muy importante porque este es uno de los hechos muy diferenciadores de una revisión sistemática respecto a la narrativa, y es que yo busco una vez la información. Como vemos, el tipo de búsqueda electrónica en general tiene mucho que ver con la pregunta pico, como veis aquí, y es población o condición de salud, problema de salud, intervención y todas las que haya también para comparar, y tipos de estudios o bien variable de resultado. También podemos hacer una búsqueda manual. He dicho podemos, pero si bien es cierto, los equipos que investigan sobre la metodología de la revisión sistemática establecen que para que una revisión sea de alta calidad es necesario que se realice búsqueda manual de la literatura e incluso también búsqueda de literatura gris. La búsqueda manual vendría a ser algo mucho menos ameno, evidentemente, que la electrónica, porque por un lado, lo que se hace es seleccionar distintas revistas de la temática que suelen publicar mucho sobre aquello que estamos investigando. También pueden ser revistas de gran prestigio, en la que vamos a seleccionar, por ejemplo, los últimos 5 años o 10 años como mucho, y vamos a buscar volumen por volumen dentro de la página web de la revista que no se nos haya quedado en el tintero algún artículo que en bases de datos electrónicas no hayamos podido encontrar. Así podemos identificar estudios que vamos a incluir directamente por búsqueda manual. Por otro lado, tenemos también otro tipo específico de búsqueda manual que sería la búsqueda en racimos, y es que una vez hayamos obtenido de la búsqueda electrónica esos artículos que nos interesen, iremos a ver cuáles son las referencias bibliográficas que tienen esos artículos para ver si nos hemos dejado alguna que nos pueda interesar. Así que realmente la búsqueda en racimos sería consultar la bibliografía de los estudios incluidos. Volviendo a las bases de datos electrónicas, ¿qué podemos decir? Que quizás la más conocida sería PubMed, que realmente es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos.
pero en general sí que buscar solo en una base de datos se considera que no es adecuado para poder cribar bien todo lo que existe. Todo lo que existe seguramente nunca podremos, y en todo caso estamos hablando de aproximarnos a la mayoría de estudios o de información que nos pueda llegar a interesar. Por eso es importante combinar bases de datos, y entonces se considera que combinar 2 bases de datos al menos pues ya nos puede dar realmente toda esa precisión de búsqueda que necesitamos. Somos muy afortunados porque las 2 grandes bases de datos electrónicas que tenemos, que serían Medline y Embase, realmente se superponen muchísimo. Estamos hablando que tienen una superposición alrededor del 80% de referencias bibliográficas, es decir, que el 80% de lo que veo en una, pues probablemente lo veré en otra. Pero sí que es cierto que esto puede llegar a variar dependiendo del tópico, porque efectivamente yo, que soy odontóloga, voy a buscar una serie de estudios en bases de datos que a lo mejor tienen más estudios médicos del ámbito médico y no tanto odontológicos. Entonces, esto va a depender del campo en el que estemos trabajando. De bases de datos electrónicas tenemos diversas. Por ejemplo, tenemos la web de Central, que es la base de datos de la biblioteca Cochrane, donde podemos encontrar no solo la mayoría, sino todos, ensayos clínicos aleatorizados, sino también podemos encontrar documentos de consenso, literatura gris que esté publicada aquí, estudios que estén en ejecución o resúmenes de congresos, por ejemplo. Después tendríamos la conocida Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a través del repositorio PubMed. Además, tenemos, como decíamos, Embase, que también pertenece a Elsevier, y Scopus, que también forma parte de Elsevier. Además, en Scopus tiene una herramienta que funciona muy bien, esto es aparte de las revisiones, que es esto que ven aquí en la pantalla, que es chequear el perfil de un autor. A lo mejor necesitamos buscar una información y sabemos que hay un equipo de investigación que ha publicado mucho sobre esto. Pues para ver todos los papers que han publicado, podemos buscar por perfil de autor y nos saldrá la información de ese investigador. Aparte de las búsquedas en bases de datos electrónicas, también disponemos de literatura gris. La literatura gris vendría a ser todo aquello que no es un artículo científico per se, sino que es ciencia, pero que tiene otro formato. Por ejemplo, una tesis doctoral, trabajos de fin de carrera, memorias de congresos, otro tipo de proyectos, etc. O también, como es en este caso, ensayos clínicos, por ejemplo, que estén en ejecución. Cuando hacemos una revisión sistemática, lo que debemos hacer es generar un protocolo y registrarlo en su base de datos internacional, que es Próspero. Pues cuando hacemos un ensayo clínico aleatorizado, también lo ideal es hacer el registro en la base de datos Clinical Trials, porque de esta manera vamos a tener una trazabilidad y también otros investigadores podrán ver lo que estamos haciendo. Si ustedes entran aquí, podemos buscar, por ejemplo, estudios relacionados con muelas del juicio que están en ejecución, y algunos veremos que van incluyendo datos, como en este caso, que hablan de implantes, o algunos ya pondrá que están acabados, en fase de redacción de manuscrito o incluso totalmente completados, en los que ya se ha publicado la investigación. Además, tenemos más tipos de repositorios según la literatura gris que nos interese buscar, como por ejemplo la web Teseo, que forma parte del Ministerio, donde veremos tesis doctorales, u otras webs también propias de universidades donde podremos encontrar trabajos de fin de carrera o otro tipo de proyectos. Bien, volvemos a las bases de datos electrónicas, ¿no? Y vamos a intentar conocer cómo podemos diseñar una estrategia de búsqueda, es decir, una ecuación de palabras que sea eficaz. Es cierto que hasta antes de la pandemia por coronavirus, PubMed tenía otra interfaz, es decir, que podíamos buscar de una manera no tan cómoda como ahora, y entonces seguramente a algunos de vosotros os sonará este tipo de sintaxis.
donde después de la palabra clave que queremos buscar, podíamos poner dónde queríamos buscar esa palabra clave. A lo mejor podíamos indicar a PubMed que nos interesaban estudios publicados con esa palabra clave en el título o también en el título y en el resumen. Volviendo al buscador, hablaremos de que yo puedo establecer un tipo de estrategia de búsqueda, pongo esta ecuación y le doy al Enter para buscar y efectivamente me pueden salir no sé cuántas referencias bibliográficas. Cuando nosotros estamos haciendo una ecuación, podemos o nos interesa realmente ser sensibles, es decir, que en todos esos estudios bibliográficos que salen en listado estén aquellos que realmente me interesan, pero también necesitamos ser altamente precisos, es decir, si me sale un listado de 1 millón de estudios, es que humanamente no los puedo leer, ni siquiera solo los títulos y resúmenes. Con lo cual necesitamos intentar obtener un balance, ¿no? Así que efectivamente no es viable leer, ahora he puesto un número por poner, ¿no? Pero 49.000 referencias no podemos leer. Pero sí es cierto que unas 1.000, incluso 1.200 a mucho tirar, según mi experiencia, sí que podríamos cribarlas a nivel de título y resumen. Cuanto más acotado, mejor. Cuanto más acotado, mejor. Pero tampoco nos tenemos que pasar, porque alguna vez hemos hecho una estrategia de búsqueda tan estricta que te salen 20 artículos y piensas, ostras, yo creo que me he dejado algo en el tintero, ¿no? Así que cuando hablamos de estrategia de búsqueda, a muchos de nosotros nos sale la duda y que nos han explicado que hay unos términos que son específicos y que están indexados en PubMed que se llaman términos mesh. Estos términos mesh vendrían a ser como unos hashtags, concepto que ahora con los millennials lo conocemos perfectamente, que serían oficiales. Pero la buena o la mala noticia es que para odontología sí que no hay demasiados términos mesh y sobre todo porque además hay nuevos avances tecnológicos y a PubMed pues no le da tiempo de indexar estas palabras clave como términos mesh. No hay ningún problema por no usar toda la ecuación de términos mesh, porque hay muchos temas de estudio en los que casi no hay términos mesh, con lo cual lo que no es un mesh es un término de texto libre, entonces no hay ningún problema en utilizar los dos tipos de palabras clave. Entonces, en general, la parte que hablábamos de la investigación preliminar o el empaparse es absolutamente imprescindible para saber qué palabras tenemos que utilizar para buscar en buscadores o en bases de datos electrónicas. Recibo al año muchas consultas sobre alumnos que me preguntan, doctora, es que no sé qué palabras utilizar. Entonces, esta pregunta se resuelve leyendo más y más literatura y al final te das cuenta de que todo el mundo utiliza el mismo lenguaje. Para montar esta ecuación de búsqueda tenemos 3 palabras que se llaman indicadores booleanos y que nos van a servir para hacer esta ecuación. Tenemos el y, el o y el no. Entonces, nuestro diseño debería intentar ser extenso, pero utilizando todos esos términos de la pregunta pico que hemos explicado con anterioridad. La buena suerte que tenemos hoy en día con el nuevo o la nueva interfaz de PubMed es que no necesitamos decirle a PubMed lo que es un mesh y lo que no, porque él lo detecta solo, que después veremos un ejemplo, así que nosotros simplemente limitémonos a utilizar las palabras clave con las que la mayoría de estudios e investigadores se hayan referido al tema de estudio. Entonces, la pregunta es, cuando entramos a PubMed, nosotros sabemos que hay unos filtros adicionales donde podemos decir, qué bien, pues estudios en humanos en los últimos 10 años, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es si esos indicadores y estos filtros de búsqueda son fiables. Mi experiencia es que no del todo y además también hay algunas publicaciones que hablan de cómo generar estrategias de búsquedas en las cuales también he podido leer que efectivamente no son del todo fiables. Piensen que hay unas personas, digamos, unos programas que se encargan de
ejecutar, filtrar bien esta información y sobre todo poner en estas bibliotecas digitales de una forma ordenada, lo más ordenada posible, todos estos artículos indexados por los términos MESH, otras palabras clave, tipo de autor, país, etc. Y entonces esto podría tener algún error, con lo cual es mejor que el filtro lo apliquemos nosotros gracias a un buen diseño de la estrategia de búsqueda. Y aquí lo que vamos a ver es cómo podemos buscar en PubMed. Nosotros entramos, lo ideal es darle a búsqueda avanzada y en esta query box, ¿no?, vamos a escribir, ahora he puesto un ejemplo, ¿no?, aquello que nos interese. Por ejemplo, dolor postoperatorio y tercer molar. Aquí que vemos que nos salen 1322 resultados. Muy bien. Si volvemos atrás de nuevo y le damos a enseñar detalles, veremos lo que nosotros hemos buscado y lo que PubMed ha buscado. O sea, fíjense cómo ahora es súper eficiente y ha detectado él solo los términos que eran MESH. Como pueden ver, en tercer molar ha detectado que este era un término MESH. Así que a partir de aquí empieza todo y nos vemos en la siguiente parte para seguir con las etapas de una revisión sistemática.